Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y la verdad es que qué ilusión empezar un nuevo vídeo con todos vosotros. Me siento muy afortunada de vivir rodeada de tanta naturaleza, respirando aire puro y escuchando los pajaritos. Pero a la vez tener todo lo necesario a un paso de casa. Es el equilibrio perfecto entre tranquilidad y comodidad. Y hoy quiero que me acompañéis a disfrutarlo conmigo. Así que os dejo unas imágenes del exterior de mi casa. Said that you felt lost 100 times before, going in circles on a one-way street, running till your feet get sore. Well, I guess you haven't heard, you ain't got around no more. Things are about to get much better, so I wanna make this forever. I wanna make this forever. Y esta mañana pues la empezamos con una buena caminata y sobre todo la mejor compañía, la de mi marido y mi querido Dinky. El aire estaba fresco, el cielo despejado y el campo olía a hierba húmeda. En el camino nos hemos encontrado estos gansos, este grupo de gansos que nos han saludado con sus graznidos, dándole pues eso, un toque aún más especial al paseo. Nada mejor que empezar el día con energía y con buen ánimo. Así que, corazones, comenzamos el vídeo. Shines all the time, like a star on the mic. Don't think that anybody in this town can bring it down, yeah. She calls me baby, ain't that shit crazy? And I feel like I'm on cloud nine. Don't think that anybody in this town can bring me down, yeah. Y ya llegando a casa, pues os muestro un poco así nuestro vecindario, porque muchos de vosotros me habéis preguntado por él, me habéis dicho, bueno, pues que a ver si os enseñaba un poco el vecindario. Por privacidad, pues bueno, si hay alguien no suelo grabar, pero en este caso, como era tempranito, no había nadie fuera. Así que, bueno, pues os lo muestro un poco. Es un lugar tranquilo, rodeado de campos de golf y de rincones verdes, con un ambiente muy acogedor, perfecto para pasear y disfrutar de cada estación del año. La verdad que nos encanta porque es un lugar, pues eso, muy tranquilo, con zonas verdes, donde los vecinos son súper amables y siempre pues nos saludamos al cruzarnos. La verdad es que nos encanta este ambiente acogedor y pues eso, que como os he dicho antes, nos invita a pasear y a disfrutar pues de cada estación del año, porque toda estación tiene su encanto. Y ahí al fondo, la casita blanca, esa es la nuestra. His soul's just like a stone, vulnerable at night. She's always been on her own, doesn't need a man to fight. There goes my lady with her plans. We break all the rules when we can. I'm part-time singer in a band. Ooh, she's washing dishes right now. Soon we'll be in Neverland. Yeah, she's
algo que tenía pendiente era preparar la decoración de otoño. Así que antes de entrar en casa, voy a decorar la entrada, pues eso, con unos crisantemos, unas calabazas y algunos detalles especiales para cuando llegue Halloween. A mí me encanta cómo estos pequeños cambios llenan de color y alegría nuestra casa y dan la bienvenida al otoño. Y lo primero que he hecho ha sido poner una alfombra debajo de la que ya normalmente tenía, porque eso pues le da como otro toque diferente. Luego voy a poner unos crisantemos, pero como tenía estos maceteros hechos así como de fibras naturales, pues creo que le va a dar un toque precioso. Y luego voy a mezclar unas calabazas verdaderas, o sea, de verdad, con otras que tengo de cerámica y de plástico. Así que, bueno, pues acompañadme en el proceso y veréis qué bonito queda. Let it burn. Let it burn. Let it burn. Till all that's left is ash. Another vice, grab my old lighter. This cigar helps me slow down. Thinking back to all I También, pues la corona que tengo en la entrada de la casa la voy a cambiar por la que ya todos conocéis, que esta la tengo como 3 o 4 años. Me encanta esta corona con las calabacitas y la verdad es que, pues eso, no la cambio porque me gusta mucho y como está en perfecto estado, mirad qué bonita queda. Y bueno, pues ya una vez terminada la decoración con las calabacitas de otoño, pues también quiero darle un poco la bienvenida tanto al otoño como a Halloween, con un toque diferente en la entrada de la casa. Voy a colocar unas luces de tela de araña de Olney, que también el año pasado las coloqué, que combinan una luz cálida y suave con un diseño en forma de telaraña, como os he dicho antes, creando un ambiente pues acogedor y un poquito así como misterioso. También le voy a añadir unas arañas peluditas que tengo de otros años y que son, pues eso, una maravilla. Y esto es perfecto tanto para la decoración de otoño como para Halloween. Y además son resistentes pues al agua porque son para exterior y pueden estar a la intemperie. Así que aguantan perfectamente la humedad y el frío de la temporada que se avecina. Vienen listas para colocar, solo necesitas fijarlas en el punto donde tú quieras. Yo intenté ponerlas en la puerta, pero quedaban más largas y he decidido, como veis, subirme arriba y colocarlas en una ventana. Y en pocos minutos tu entrada va a cambiar por completo, tanto de día, que yo le he puesto estas arañas, como de noche. Os voy a dejar unos clips para que veáis lo bonito que queda el efecto de noche. Es impresionante, dando ese toque de wow, me encanta. Y para los invitados y para los peques si tenéis, bueno, queda ideal. Os voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que podáis encontrar las luces de telaraña de Olney y ver todas las opciones de tamaño y colores disponibles y otras muchas más cosas que tienen, tanto para Halloween como para Navidad, como, en fin, para un montón de cosas para decorar tu casa, pues eso, fenomenal. Así que os dejo todo en la descripción.
Y una vez terminada la decoración, pues me voy a la ducha para refrescarme y ponerme en marcha, corazones. Después de, pues eso, de una buena caminata y la decoración que he puesto fuera, pues ahora toca las tareas de la casa. Y como no podía ser de otra manera, pues que empiezo haciendo la cama, ya lo sabéis. O sea, para mí hay 5 cosas en el día a día que son sí o sí y luego lo que toque. Hoy toca un poco limpieza de una zona. Voy a hacer lo que es el salón, porque voy a empezar a hacer la limpieza de otoño poco a poco, pero ya sabéis que estas 5 cosas son imprescindibles. En mi guía semanal lo tenéis y hacer la cama es una de las cosas que vamos, que es sí o sí. Así que nada, voy a hacer la cama, ya sabéis que a mí me gusta bien alisar las sábanas, colocar las almohadas y dejarlo todo perfecto. Para mí es un pequeño gesto que hace que la habitación se sienta acogedora y que todo el día, pues eso, empiece con orden y con tranquilidad. There's things in life you simply need to know. But sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering before you make it safely to the end, the end, the end. Don't say you're ridiculous, you're not even close. Don't wish for indifference, you're not one of those. We fall, but we always rise up through it all, it all. We get a little wiser. There's things in life you simply need to know. But sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering before you make it safely to the end, the end, the end. And if you ever wonder, there is nothing wrong with a little thunder. Y bueno, pues como ya sabéis, yo suelo hacer la faena, mi rutina diaria, pero bueno, pues ahora quiero empezar con la limpieza de otoño y quiero ir haciéndola poco a poco, porque la casa es grande y todavía tengo varios proyectos por terminar, como por ejemplo la habitación de mi hija, que no la he terminado todavía porque el papel no me ha llegado todo. Entonces, bueno, pues quiero asegurarme de que tengo todo el papel, no sea que luego por cualquier cosa no me llegue todo y tenga que quitarlo y buscar otro. Así que hasta que no me llegue todo, pues no puedo terminarlo. Pero bueno, pues eso, voy a empezar con lo que tengo que hacer, que hoy lo que quiero es limpiar el salón. He retirado los sofás porque quiero lavar las cortinas, quiero limpiar las ventanas. Y de paso, pues quiero que mi marido, que está aquí en casa, me quite los cortineros y me los suba. Porque estos cortineros ya estaban aquí en esta casa, me parecen preciosos. Además, son unos cortineros que no pasan de moda, son timeless, que se llama aquí. Bueno, pues hay una tienda que me encanta, que es Ballard Designs, que los tienen a la venta todavía. Y estos cortineros os diré que es que son, pues eso, tradicionales y que no pasan de moda. Pero sí que es verdad que, bueno, pues antes se llevaban las cortinas más bajitas, más justo arriba de la ventana, y ahora se llevan casi a techo. Entonces nada, le he dicho a
mi marido que me lo quite y que me lo suba hasta arriba, porque así también las cortinas, como tengo que arreglarlas, porque en la otra casa tenía otra altura, pues ya pues las arreglo acorde a la altura de esta casa. Have a dime. No, you and me were poor and stirred. All we had was time. All we had. Y también voy a aprovechar pues para limpiar las paredes, porque bueno, pues quiero pintar, pero ya sabéis que aquí lo que tengo es papel, entonces el papel cuesta mucho de quitar, entonces no me quiero liar en nada hasta que no termine, como os he dicho, todos los proyectos que llevo en danza, porque entonces si no, esto sería un caos. Entonces, de momento, hasta que termine aquello que pueda empezar lo que es el salón, voy a fregarlo. Ya sabéis que yo lo que utilizo es agua templadita, un poquito de lavavajillas y vinagre de limpieza. Esto, y con esta mopa he puesto la bayeta de microfibra y le estoy dando a todo para quitar el polvo. En fin, pues ya sabéis que llevamos poco tiempo en esta casa, que llevamos desde marzo, con lo cual mucho polvo no hay porque esto ya lo hice anteriormente. Pero bueno, como voy a lavar cortinas y voy a limpiar los cortineros y todo, pues quiero que esté todo limpio. Así que eso es lo que voy a hacer de momento. También pues voy a ir poco a poco lavando las cortinas, aunque estas cortinas pone que se tienen que lavar en tintorería, pues bueno, yo he pensado, no las voy a lavar con agua fría, pero si encogen un poquito de largas, pues igual me hacen un favor. Pero os tengo que decir que se lavan divinamente en la lavadora. He probado las 3 tandas que he puesto, he probado a ponerlas con diferentes temperaturas, no muy alta, pero os diré que no han encogido. Así que si alguna tenéis estas cortinas que las comprasteis cuando os dejé el código de descuento, os diré que encoger no encogen, no hace falta que las llevéis a la tintorería, porque se han quedado, como diría mi madre, pelás y mondás. No, you and me were poor and stirred. All we had was time. Hey, do you remember? Sneak it out in the night. Me playing the Fender and you singing, oh, it's alright. Beating hearts full of lust. Shiny stars over us. Just a dream guiding us, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt. We didn't have a dime. No, you and me were poor and stirred. All we had was... El detergente que le voy a poner es uno que venden ahora, que es bueno, pues son unas hojitas, que es detergente, es ecológico, en fin, que voy a probarlo porque me lo han enviado y voy a probarlo. Y luego, eso sí, le voy a poner un poquito de suavizante porque a mí me encanta luego las cortinas tenderlas húmedas, y ese olorcito suavizante, las que lo hagáis me entenderéis perfectamente, que se queda en la casa, vamos, es una gozada. No dura mucho, pero bueno, ese día la casa huele fenomenal al suavizante. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. Y bueno, pues ya mi marido me ha puesto los cortineros en el sitio. Mirad qué diferencia. La verdad es que parecen mucho más altos los techos cuando veáis las cortinas puestas. Es increíble. Nada, un par de centímetros, no mucho más, la diferencia que hace. Así que pues eso lo voy a hacer también en todos los demás que hay en la casa. Pero bueno,
como hoy tocaba el salón, pues nada, ahora estoy aspirando las ventanas porque, bueno, pues hemos estado todo el verano fuera y la parte de fuera sí que habían, pues eso, telarañas y cosas, así que lo voy a aspirar y le voy a dar, no están muy sucios los cristales, pero bueno, los voy a limpiar tanto por dentro como por fuera. Lo mismo, con la bayeta de microfibra, agua calentita con lavavajillas y vinagre de limpieza y luego pues nada, con el limpiacristales que yo hago, que ya sabéis que tenéis la fórmula también, en la cajita de descripción lo tenéis todo y se quedan los cristales, vamos, espectaculares. Cover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Y bueno, pues mientras voy limpiando ya sabéis que mi cabecita no para y yo me hago pues eso, muchísimas reflexiones y luego pues os las transmito a todos vosotros en voz alta. Así que yo pienso que, bueno, pues para la gente que a lo mejor piensa que es una tontería hacer limpiezas que si en primavera, que si en otoño, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, pues todo es respetable, pero para mí hacer una limpieza en otoño no es solo mantener la casa limpia, para mí es preparar nuestro hogar para los meses más fríos y acogedores que vienen. Os hablo en mi caso porque aquí ya sabéis que tenemos unas temperaturas en invierno bastante cariñosas, que llegamos hasta los menos 21 Celsius, o sea, ahí es nada, pero bueno, para mí es el momento de renovar el aire, de organizar espacios, también de deshacernos de lo que ya no necesitamos y llenar cada rincón de armonía, porque esta estación del año, el otoño, es de eso, de armonía, de sentirse pues acogedor en casa, viendo una película con la chimenea o si no tenéis sin chimenea, con tu tacita de café o de té, en fin, pues eso, ayudarnos a sentirnos más tranquilos y con energía, porque un entorno ordenado siempre influye en nuestro bienestar y en cómo vivimos cada día, con lo cual, pues eso, a mí me gusta hacerlo en primavera, en otoño. Las ventanas ya sabéis que eso es algo obsesivo que yo tengo, que aquí no las voy a hacer todos los meses, todas las semanas, perdón, pero sí todos los meses, poco a poco, voy a ir haciendo las ventanas para tenerlas, pues eso, como a mí me gusta. Y aquí pues como veis, pues nada, las estoy limpiando por fuera y también dándole a las mosquiteras y volviéndolas a poner en su lugar. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes,
Y ahora pues nada, ahora toca colgar las cortinas, como os he dicho antes. Me encanta ese olorcito a suavizante que deja en toda la casa. Y bueno, pues eso, que como digo yo, que peste a limpio. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond hope. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond hope. Yesterday there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. Fijaros la diferencia que total han sido, pues nada, a lo mejor como unos 10 centímetros lo que hemos subido justo al ras de la moldura. Y la verdad es que, bueno, pues es que han quedado súper, súper espectaculares. There's something in the air and a sparkly shimmer on our skin. Restoring everything. You're like Y una vez que todo está limpio, pues me pongo a limpiar la televisión y la chimenea para ir preparando, pues eso, algunos detalles de la estación que está por venir, que por cierto está por venir, ¿no? Que hoy comienza oficialmente el otoño. Me encanta esta época del año porque nos invita a llenar la casa de calidez, de colores, de pequeños detalles que hacen que cada rincón se sienta acogedor, como os he dicho antes. You like the sound of the raindrops drumming on a first day summer day. You like the scent of coffee brewing in the morning. You like the crackling of a fireplace on a chilly winter night. You like a cabin made for two while inside is snowing. Oh, oh. And every time I take a look into your eyes, I get the feeling you know. Do you know, but I know that you know. Do you know, but I know that you know. 'Cause you lighten up the place just like a movie scene wherever you. En la repisa de la chimenea pues voy a colocar esta guirnalda con calabazas que tengo desde hace un par de años, que ya me la habéis visto muchas veces. Y nada, y a un ladito voy a poner unos candeleros y ya está. Con este pequeñito detalle pues la repisa ya queda lista y empieza a sentirse ya el espíritu del otoño en casa. Soundtrack of my life. The soundtrack of my life. También voy a cambiar las fundas de los cojines por unas más acordes a la estación. Son de Amazon, os voy a dejar los enlaces en la descripción para que podáis encontrarlas fácilmente y ya pues creo que con este pequeño cambio en el salón ya empieza a respirar, pues eso, los colores y la calidez del otoño. Como veis, este año me he atrevido un poquito más, poniendo pues eso, unos tonos más en marrón así moca.
Ya sabéis que es un color tendencia este año, no solo para nosotros, para vestirnos, sino también para el hogar. Y bueno, y luego he puesto otros que también tienen unos toques, como no, en azul, porque ya sabéis que el azul es mi color favorito. Así que, bueno, pues como os he dicho, os voy a dejar todo en la descripción para que veáis, pues eso, si queréis echarle un vistazo. With ocean view, you're like an old familiar friend when all is new. Estos azules, la verdad es que son una preciosidad, son además hechos a mano y la tela es realmente, bueno, pues eso, muy, muy suavecita, es un algodón que la verdad es que combina muchísimo, muchísimo con el marrón, incluso con los tonos en beige, en fin, que le da ese toque otoñal, pero con mi estilo. Morning, you like the crackling of a fireplace on a chilly winter night. You like a cabin made for two while inside is snowing. También voy a cambiar algunas mantitas, estas las tenía guardadas, esta precisamente es de Zara Home, que es así como de chenilla, muy bonita, es en un tono así terracota y también combina muy bien con el azul, con el beige, con el marrón, en fin, que pues eso, para darle un poquito de color. You know, but I know that you know. Do you know that I know that you know? 'Cause you lighten up the place just like a movie scene wherever you go. And do you know that I know that you know? Do you know that I know that you know? And when you drop one of your smiles, the sound of tears and violence rise. 'Cause your laughter is the soundtrack of my life. 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 You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. When all is new. You're like a song that I sing. Y ahora pues vamos con la mesa de centro. Aquí lo único que voy a cambiar son las hortensias que tengo, ¿veis? Por otras pues más otoñales. Es lo único que he comprado nuevo este año. Son tonos así burdeos, más anaranjadas. Bueno, pues esto se sale un poco de mi zona de confort porque ya sabéis que yo no suelo poner este tipo de colores, pero me ha parecido que aportan muchísima calidez y profundidad al salón. Además, pues bueno, también voy a colocar una vela con forma de calabaza que tengo de otros años porque, bueno, pues tengo una así de cerámica en tonos azules, pero luego la cambié por la vela. Así que nada, estos pequeños detalles que crean una atmósfera acogedora y llena de color perfecta para dar la bienvenida al otoño. To the unknown. Follow me to the unknown. Follow me to the unknown. I'll keep you up with all my stories. Don't lose control when I make you laugh. And I'll go anywhere 'cause you're right by my side. It's alright, 'cause we left everything behind, just you and I. Follow me to the unknown. We'll take the back roads we don't know. Let's get lost, one tank of gas, don't need a map. Drive too fast, you're my new star, you're my home. Doesn't matter where we go. Follow me to the unknown. 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 There's no other place you know I'd rather be. You're zipped up in
catching shooting stars. There's no other place you know I'd rather be. You're zipped up in my sweater, laying next to me. Dropped up on the boardwalk on the hood of my car. Parked out by the beach, we're catching shooting stars. Follow me to the unknown. We'll take the back roads we don't know. Let's get lost, one tank of gas, don't need a map. Drive too fast, you're my North Star, you're my home. Doesn't matter where we go. Esta es la calabaza que os digo que en un principio la puse, pero luego nada, la he cambiado por la vela, y esta calabaza la he puesto junto a uno de los jarrones que tengo a cada lado de la chimenea. Luego os voy a dejar unas imágenes para que lo veáis todo. Y esto que os estoy enseñando son unas velas que me han traído de Brasil. Una querida amiga que vive en Brasil, bueno, pues vino a visitar a su hijo que está estudiando aquí en la universidad y me trajo estas velitas, y bueno, pues los que seáis de Brasil las conoceréis, y la verdad es que huelen súper bien. Entonces yo la voy a poner aquí dentro de este otro envase así más anaranjado, y la verdad es que, bueno, pues que la casa ya empieza a oler a otoño. Y de verdad, corazones, que aunque sean pequeños detalles, yo os invito a que también vosotros vayáis incorporando algún toque otoñal en casa, una vela, unas flores, un adorno, cualquier cosa que haga que vuestro hogar se sienta más cálido y acogedor en esta estación. Aquí os dejo unas imágenes para que veáis cómo ha quedado el salón. I'm certain you have had another cigarette. Nothing could prepare me for your style. The way your laughter seemed to go for miles and miles. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Doopy-doop-boom-bo-ee-da-dum-ee-dum-ba-dum. Doopy-doop-boom-ba-dum-ba-dum-doo-dum. Doopy-doop-boom-bo-ee-da-dum-ee-dum-ba-dum. Doopy-doop-boom-ba-dum-ba-dum-doo-dum. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Maybe I will never leave you when I'm in love with your beauty. Oh, for now. Wondering if there's Y ahora pues nada, le toca el turno a la cocina, que sencillamente no voy a poner mucho, pero sí que es verdad que he comprado unos paños de cocina que los vi, no tenía intención de comprarlos, pero los vi y me gustaron muchísimo porque, bueno, pues tiene la calabaza del otoño, y tiene los tonos azules que a mí tanto me gustan, y nada, pues compré esto. También tengo unas calabazas naturales y las voy a poner. La olla de estas de hierro que tengo con forma de calabaza, que la saco todos los años porque además me encanta. Yo tengo otra normal que la uso todo el año, pero bueno, pues en otoño utilizo esta. Luego el salerito este también lo cambio por este en forma de calabaza. Y en fin, el jarroncito, pues voy a cambiar los tulipanes por aquí, voy a poner unas calabazas, y como veis al fondo, en la zona del café, he sacado aquella famosa repisa que tenía, que me gustaba tanto en la otra casa, y nada, pues he puesto ahí unas cositas, unas tazas, en fin, el sirope este de pumpkin spice que tanto nos gusta, y poco más. Aquí una velita también en forma de calabaza, y bueno, pues se va haciendo ambiente también aquí en la cocina. Traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day around the moon is shining. Y esto que estáis viendo aquí son unas quesadillas también de Brasil, que eso es un pecado porque están deliciosas. Así que, corazones, si tenéis oportunidad de comerlas, vamos, os digo que comes una y no puedes dejar de comer.
to rest when the sun is rising. Así que corazones, aunque sean pequeños detalles, os invito a que también vosotros vayáis incorporando algún toque otoñal en casa. Una vela, unas flores, un adorno, cualquier cosa que haga que vuestro hogar se sienta más cálido y acogedor en esta estación. Mirad a Dinky, hasta él está más contento con todos estos cambios. Ahora, pues eso, me está pidiendo querer salir fuera, a hacer su pipi y a tener su premio. From the screen door. He was a score on a mountain, waiting for a sign of rain. Cardboards with his head down, devoted to a way of being, but he broke. Aquí en el patio también he puesto unos crisantemos pequeñitos, estos así en este color burdeos que quedan ideales, y tengo otros blancos. Bueno, pues eso, me gusta también decorar la parte de fuera porque también la utilizamos de momento mucho. Yeah, man, all the way, with a deep emotion, made of love and pain. Y ahora sí, pues llega la hora del premio, porque siempre que él sale a hacer pipí yo le doy un premio para que sepa que lo ha hecho bien y que no tiene que hacerse pipí en casa, porque bueno, pues puede tener algún accidente que de vez en cuando ocurre. Pero bueno, él es muy listo y él sabe que yo lo recompenso. Y ahora pues nada, me voy a tomar un cafetito, voy a disfrutar un ratito de cómo ha quedado el salón. Y nada, corazones, deciros que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado la decoración y que, bueno, que os haya inspirado, o si no, pues por lo menos que os haya entretenido. Yo ya sabéis que, que mirad qué buena compañía, a esperar a que llegue mi familia. Y nada, corazones, deciros que muchísimas gracias por estar un día más ahí y que, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. With a deep emotion.